si Él nos creó con el único propósito de que la iglesia, sus hijos e hijas, le den al Señor toda la honra y toda la gloria. Agradecemos al ministerio musical por su participación y edificar a la iglesia a través de la dirección de este momento de alabanza y de adoración. Así como están sobre sus pies, quiero que escuchen con atención lo que la palabra del Señor dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pueden estar sentados, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso, porque tuvo a bien fijar su atención sobre nosotros los seres humanos, cuando textualmente la Biblia y la Escritura dice que estábamos muertos en los delitos y en los pecados. Como se dice coloquialmente, nadie pagaba un peso por nosotros, espiritualmente hablando. Pero gracias a nuestro Dios, porque tuvo a bien manifestarse, también como lo reza y lo testifican las Escrituras, en el cumplimiento del tiempo. Por eso se dice que Navidad es nacimiento, o con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nació la Navidad. Una fiesta que celebramos todos los cristianos, pero como se ha dicho, la celebramos en honor del que hoy vive y reina por los siglos de los siglos, y con ello cada uno de nosotros fuimos bendecidos. En todo sentido, mis amados hermanos, la Navidad entonces es el comienzo de la nueva etapa de la era cristiana. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo comienza entonces la nueva etapa de la era cristiana, lo que connota la idea que también Navidad es el comienzo de algo nuevo, algo diferente, algo que no se había visto, ni que, como dice Juan, se había palpado. Pero venido nuestro Señor Jesucristo, toma sentido la fe, la doctrina, la creencia de lo que nosotros hoy estamos viviendo y estamos testificando. Por eso el apóstol Juan, cuyo apóstol es nominado como el discípulo amado, él va a abrir su primera carta a la iglesia, lo mismo que lo hace y la forma literaria como él abre y escribe el Evangelio, recalcando con ello que Cristo es el verbo de vida. Lo que quiere decir, amados hermanos, Juan trata de decirnos en 1:14 del Evangelio: y aquel verbo, la palabra que era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios. Dice el apóstol Juan en 1:14 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces eso significa en el Evangelio de Juan que nuestro Señor Jesucristo es coeterno con el Padre. Por eso dice
el pasaje que hemos leído de la primera carta del apóstol Juan, lo que era. No está diciendo el apóstol Juan lo que empezó a ser, porque lo que cobra relevancia en la Navidad para nosotros no es lo que Cristo vino a hacer, sino lo que Cristo era, estando en la eternidad con el Padre. Así que, mis amados hermanos, por eso Juan, él va a decir lo que era desde el principio, no lo que vino a ser. Muchas organizaciones viven erradas por estar indagando acerca de la agenda de Dios en la eternidad. Se ha dicho que las cosas reveladas son para nosotros, pero aquellas cosas que están ocultas, hermanos, solamente está dentro de la agenda de Dios. No se meta allí, porque no le está permitido, o no le está permitido a ningún ser humano hurgar en la agenda personal de Dios. Me refiero a la eternidad. Todo lo que nosotros conocemos, bíblicamente hablando, y todo lo que nosotros llegamos a hacer como cristianos, es en base a lo que Dios ha revelado y la forma en que Él lo ha revelado, en la persona de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice que Dios vino a la tierra como hombre, que él, Juan, fue un testigo personal de la vida de Jesús. Por eso el apóstol Juan, hermanos, resalta muchísimo en su evangelio, como en las 3 cartas que escribe de manera general a las iglesias de todos los tiempos, porque él fue un testigo personal de Jesús, y que Jesucristo, dice Juan, ofrece luz y ofrece vida. Sin lugar a dudas, estas fueron las experiencias vivenciales del apóstol Juan. Él va a decir entonces, hermanos, que aquel verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros. Está hablando del nacimiento virginal y del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice que Jesucristo ofrece vida y ofrece la luz. Él es la luz del mundo. Este es el sentido teológico de la Navidad, que Jesucristo vino para ofrecernos a nosotros la vida eterna, para iluminar el camino, para que a partir del nuevo encuentro o el nuevo nacimiento con Jesús, ya nosotros no andemos en tinieblas, en las prácticas paganas, sino fuimos llamados e iluminados para caminar en esa luz inaccesible. La carta del apóstol describe a Jesucristo como el verbo, pero también como la vida. En él estaba la vida, y la luz era la luz de los hombres. Escuchen aquí, amados hermanos, cobra sentido la vida de los cristianos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. A ese pueblo que textualmente la Escritura dice que estaba asentado en sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que de manera sea que hoy nosotros, al celebrar la Navidad, estamos celebrando lo que Cristo es y lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso, Navidad es una vida de comunión con Dios. Y llama la atención lo que dice el versículo 3 de esta primera carta. Leo para ustedes: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Navidad es una hermosa comunión con Dios.
El velo, dice la epístola a los Hebreos, se rasgó por la mitad, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dio a nosotros la libertad para poder tener esa comunión con Cristo. Es decir, hermanos, es el don de Dios manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. El regalo que la iglesia cristiana recibió de Dios el Padre. Es el mejor regalo. Por eso, simbólicamente, en el tiempo de la Navidad, hay gente, ¿verdad?, que se da regalos los unos para con los otros. Pero el mejor y el mayor regalo que nosotros recibimos del Padre fue la ofrenda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba planeado desde la eternidad del nacimiento virginal. He aquí que una virgen dará luz. Así lo describe el profeta Isaías. Así lo escribe también el Evangelio de Mateo, haciendo alusión al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Navidad es una comunión con el Señor. Él vino, mis amados hermanos, a reconciliar a la criatura con el Creador. El nacimiento de Jesucristo vino a hacer posible la reconciliación. La Biblia dice que Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo para librarlo del pecado y de la condenación del mismo. Por eso el sentido teológico de la Navidad es la salvación, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Eso es lo que nosotros hoy día celebramos. Navidad, entonces, en comunión es una manera de vivir, pero también de ser y de obrar así como Dios ha hecho con nosotros. Hago un llamado en este tiempo a la iglesia. Imagínese usted, la iglesia saliendo, la familia saliendo, la familia haciéndose de la idea de decir, bueno, para esta Navidad nosotros como familia vamos a compartir una fruta, llámese una manzana o cualquier fruta que usted quiera compartir con el más necesitado de la ciudad, el más necesitado del pueblo, el más necesitado de la comunidad. Hermanos, eso también es Navidad, tiempo de dar, tiempo de ofrecer. Y hay gente que está muy necesitada. La Navidad también, amados hermanos, es una manera de vivir, pero también de obrar. Nosotros vivimos la vida cristiana de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, pero también no nos olvidemos que podemos hacer algo por los más vulnerables. Así como nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer perdón y salvación a los más humildes, a los más pobres. En el texto que leímos hace un momento, la lectura devocional, dice que cuando Cristo Jesús nació, habían también pastores que vigilaban sus rebaños en las vigilias de la noche. A los más humildes vino el ángel y vino una hueste angelical para decirle a los pastores: gócense, alégrense, porque hoy les ha nacido un Salvador. Hay una buena noticia para ustedes. Navidad también, amados hermanos, es un valor soteriológico, es decir, habla de la modalidad en la cual nosotros fuimos afectados por la salvación. Cristo, cuando vino a nacer, hermanos, vino a nacer para ofrecernos a nosotros también la salvación. Así que hoy nosotros podemos decir, Navidad para nosotros es que yo soy salvo. Navidad para mí es que Cristo vino a ofrecerme un nuevo nacimiento. Y con ese nuevo nacimiento yo comencé a ser una nueva criatura.
diferente en mi manera de pensar, diferente en mi manera de ser y trato con los demás, mi manera de obrar, el trato digno, la comunión con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Somos pertenencia de Dios y no de nosotros mismos, amada iglesia. Le pertenecemos a Dios. Todo en base ¿a qué? A que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron un proyecto. A manera que se dijo la Trinidad: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Como la revelación de Isaías en el capítulo 6. Sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo de sí mismo: yo iré a la tierra, voy a tomar la forma del siervo, voy a humillarme, voy a dejar por un espacio de tiempo esta eternidad tan linda y tan hermosa, que para nosotros es difícil de describir, pero que con la persona de nuestro Señor Jesucristo se vienen, hermanos, a revelar misterios que estaban solamente allá en la eternidad. Por eso también Navidad es una vida de comunión con los demás. Dice el versículo 7, llama la atención el versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Navidad es una vida de comunión, es el sustantivo de koinonía, hermanos, que habla del compañerismo, habla del afecto fraternal entre los cristianos, habla del compañerismo con la gente de afuera necesitada de un afecto fraternal. En un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de pecado y de maldad, no hay un factor aliciente para la sociedad, sino la vida de la iglesia, el acercamiento de la iglesia de manera horizontal, como se dio el acercamiento de Dios el Padre con nosotros las criaturas de manera vertical. Es la manera que también nosotros podemos impactar a la sociedad. Entonces, esta palabra también, o sustantivo koinonía, tiene que ver con la ayuda y la contribución con los demás. La iglesia de todos los tiempos debe de contribuir en algo con los más pobres, con los más humildes, con los más necesitados. ¿Y qué le parece si a usted como iglesia acepta el desafío y de decir: bueno, para esta Navidad vamos a darle cumplimiento a ese sentido teológico de lo que es la verdadera Navidad, y vamos a invitar a alguien a decirle: venga a cenar con nosotros como familia, venga con nosotros, conviva con nosotros un momento? Hermanos, esa será una Navidad para usted inolvidable, porque la comunión no solamente es con Dios, la comunión también es con los demás, y así lo declara la Escritura, que la comunión también tiene que ser con los demás, con los necesitados, con los pobres. ¿Sabe usted que hay gente que en vez de alegrarse el día de la Navidad está triste? ¿Sabe usted que hay gente que en vez de alegrarse en el día de la Navidad está con llantos en sus ojos? ¿Y sabe por qué? Porque allí está esa madre pobre y humilde que no tiene que ofrecerle a sus hijos.
Allí está el padre que por más que luchó, no pudo tener el trabajo deseado, siquiera para suplir las necesidades cotidianas del hogar y de la vida. Y esa gente es a la cual nosotros necesitamos también acercarnos. Fije su atención alrededor de donde usted vive, en el contexto de donde usted está, y se va a dar cuenta que hay una clase allá, humilde, pobres, que desean tener en la mano 1 kilo de uvas, pero que no tienen para hacerlo. Que desean también estar en esa coinonía con los demás, en esa alegría de romper quizás la piñata con aquellos niños. Hágalo, hermano, porque esto es coinonía, compañerismo, ayuda y contribución. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. No vivamos nosotros una Navidad más como la gente del mundo, sin preocuparse de nada ni de nadie, sin mirar a su alrededor, excepto a la familia que tiene abundancia. Pero vivir el buen sentido y el verdadero sentido de la Navidad es estar con los demás. También Navidad es una vida que manifiesta el amor de Dios. Quiero que escuche con atención lo que dice el capítulo 4 de esta misma carta, el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos queridos, este es un mandamiento divino. El que nosotros podamos amar a los demás no es un asunto nuestro. La Biblia, a lo largo y a lo ancho, está sellada con el amor eterno de Dios. Usted va a ver manifestado en todo tiempo, y cualesquiera las situaciones que vivan los seres humanos, usted va a encontrar el sello del amor de Dios en toda la creación. Es por eso que Navidad es una vida que manifiesta el amor. Dice también Juan en el capítulo 3, el versículo 11: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Navidad es una vida que manifiesta el verdadero amor de Dios. El amor es algo, hermanos, interminable. Es más, la Biblia dice que ese amor cada día se debe de ir perfeccionando. Escuche lo que dice el capítulo 4, en el verso 12 de la misma carta del Evangelio de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y escuche lo que viene. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos y hermanas en el Señor, el amor es algo permanente. Es algo también que se retroalimenta y se fortalece más y más cada día, para que pueda tener solidez y templanza, para que perdure el verdadero amor de Dios entre nosotros. Por eso primero es dado por Dios el amor, para que nosotros de lo que Dios nos ha dado lo podamos compartir con los demás. El amor entonces debe permanecer, pero también el amor de Dios se debe de
perfeccionar día a día con nosotros y entre nosotros. Amada iglesia, si usted quiere vivir una Navidad diferente, incluya también a otros en esta fiesta. Invite a alguien para venir a adorar al Señor. Dígale, hoy es el tiempo que celebramos nosotros la Navidad y le hemos incluido a usted también. Y después dígale, y después de esto queremos compartir con ustedes algo de lo que Dios nos ha dado. Vivamos una Navidad feliz, hermanos, pero que con el verdadero sentido teológico de que podamos nosotros amar a Dios, vivir en gratitud por ese hermoso regalo de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy nosotros, hermanos, ya tenemos salvación, tenemos vida y caminamos en la luz inaccesible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.